justamente con la temática y algunos temitas que nosotros teníamos que revisar, manifestarles a ustedes respecto de los temas que tenemos que revisar, ¿no? En este caso, como les decía, dentro de la conducción eficiente, económica y segura, que lo habíamos visto anteriormente, hacer énfasis en lo que se relaciona o guarda justamente la importancia y la relevancia cuando nosotros nos colocamos, nos ubicamos justamente detrás del volante. La conducción, como ustedes saben, justamente guarda prioridad con el tema de cuál es nuestra conducta en la conducción. ¿Sí? Es una veracidad lo que se acaba de decir. Y en ese sentido, es pertinente recomendarles a ustedes cuál es una velocidad adecuada de circulación y por qué. La velocidad adecuada de circulación justamente basa su importancia en que la misma es o se considera un mecanismo de seguridad y consecuente ahorro de combustible. Y lo primordial, no con ello nos estamos alejando de la conservación del ambiente y de la contaminación, que es un tema que a la larga pesa sobre algunos factores a nivel global, pero por supuesto, lo primero que nosotros estamos buscando luego de una buena práctica de conducción es justamente nuestra seguridad. Y traemos a colación detalles estadísticos de los estudios que se realizó tanto en el año 2020, 2019, por supuesto, proyección de este año que está decorriendo. Y por ejemplo, nosotros tenemos lamentablemente que tener como un dato estadístico que ha registrado en todos los casos muchos fallecidos por día, en un promedio aproximadamente por siniestros relacionados con los automotores de 3 fallecidos por día. Sin embargo, queda pendiente alguna o esperanzadora, una estadística en la cual nos indica que ha descendido el porcentaje de muertos en relación al año 2019 en un 50% relacionado con este año. Así que en medio de todo, sí representa una noticia alentadora. Hemos incorporado en la lámina también un número de accidentes basados en registros institucionales respecto de los accidentes de tránsito según la provincia, con un histórico desde el año 2010 hasta el 2019, por cuanto ya son esos datos debidamente compilados y estructurados. Y por supuesto, esto se ha hecho a nivel nacional, pero nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista de la provincia de Chimborazo. Ha habido un descenso, afortunadamente, como les digo, positivo del año 2010, en el cual ha habido accidentes de tránsito en un número de 826 al año 2019 de 585. Entonces, habla la estadística de un mejor comportamiento en lo que es en la conducción. A ello tenemos que decir, por ejemplo, ¿por qué tratamos de evitar la siniestralidad? Porque a velocidades que están fuera del rango moderado, rangos moderados para cada sector, zonas urbanas, perimetrales, etcétera, tenemos que justamente a una velocidad fuera del rango moderado, primero, ¿qué va a pasar? La distancia de frenado ante un obstáculo o evento, y de preferencia este es imprevisto, va a aumentar la distancia de frenado. Una, la pérdida de control o pérdida de pista va a ser evidente, inevitable. Va a haber también una dificultad para que usted como conductor realice maniobras evasivas ante cualquier evento. Hay que tener en cuenta esa consideración. De acuerdo a esta información con la cual yo cuento, tenemos que recordar también que la velocidad adecuada para los vehículos de transporte de carga en la zona urbana, el límite nos indica que es 40 kilómetros por hora. En un rango moderado, el artículo 142, literal G de la ley, nos indica que no podemos nosotros más que circular entre 41 a 50 kilómetros por hora
y también se considera como fuera del rango moderado, de acuerdo a la ley vigente, el artículo 145, superior a 50 kilómetros por hora. Esto significa 51 kilómetros por hora en adelante. En vías perimetrales, la velocidad moderada para el transporte de carga va a ser de 70 kilómetros por hora, considerándose que a mayor de 95 kilómetros por hora ya estamos fuera del rango moderado. En las carreteras, en su trayectoria recta, se considera igual de la misma manera un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora y desde luego categorizando a más de 100 kilómetros por hora como ya fuera del rango moderado. Y por supuesto, claro está, ustedes saben por qué, se ha visto, se ha analizado también el comportamiento de las unidades en curvas sobre todo, y en las curvas se considera como límite de velocidad 40 kilómetros por hora y a partir de los 60 kilómetros por hora, es decir, 61 por ejemplo, ya estamos nosotros evadiendo justamente los límites y saliéndonos del rango moderado de velocidad. So pena de que estos rangos de velocidad detectados por dispositivos electrónicos instalados en las vías conllevan también una sanción al conductor, ¿no? Continuando con esta información, también manifestarles que a velocidades fuera del rango moderado, aparte de lo que hemos manifestado, que existe una distancia de frenado mayor, que hay pérdidas de control o pérdida de pista, que usted no tiene la facultad o facilidad para realizar maniobras evasivas, también tenemos que sumarle que aumenta el porcentaje de sufrir lesiones graves en un accidente, que la percepción para el conductor, además de eso también justamente se intensifican los peligros y es en base a lo siguiente que les voy a manifestar. ¿Por qué hacemos siempre énfasis en una velocidad adecuada de circulación? Porque existen varios factores que inciden en mayor o menor rango respecto de la peligrosidad o la gravedad de la misma. En este caso se habla del comportamiento del conductor. ¿Y qué tiene o guarda relación con el comportamiento del conductor? Hay que saber equilibrar la actitud, los motivos por el cual usted se ha lanzado a la carretera y por supuesto también ayuda a lo que es la personalidad con la que tiene el conductor. Una cosa es personalidad y otra cosa es justamente ya tener una actitud agresiva. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo no puedo imponer mediante alguna inconducta, sería la palabra adecuada, o sobreponerme o imponerme sobre otro conductor u otro usuario de la vía. Entonces hay que recordar que, por ejemplo, si nosotros guardamos una velocidad moderada de circulación, vamos a evitar accidentes. Podría cruzarse un niño, un peatón adulto, una persona con un niño en brazos o una persona de la tercera edad y, como les dije anteriormente, ¿no? El espacio de frenado, a medida que usted va por encima de los determinados, justamente va a ser mayor, no le va a permitir realizar las maniobras y consecuentemente lo que justamente nosotros estamos tratando de evitar, justamente haciendo hincapié en esto, ¿no? Siempre cuando hay los accidentes de tránsito se endosa la responsabilidad precisamente al conductor. No importa justamente el tema en el que tenemos que hacer énfasis, sino más bien el hecho de tomar conciencia de lo que nosotros justamente tenemos la obligación de cumplir con nuestras responsabilidades. Otro de los factores que inciden o ayudan, o en este caso, si no existiesen, perjudicarían a controlar justamente una velocidad de circulación de modo adecuada, guarda relación con las características de las vías. Es decir, existen varios tipos de vías, varios estados de mantenimiento de las vías
Eh, Siempre la premisa es tener en cuenta y en consideración que el Estado es el ente encargado, el ente rector, que justamente supervigila cómo está las condiciones de una vía y se ocupa justamente de conservarla en un buen estado. De no ser así, hablamos de dos escenarios, ¿no es cierto? Hay aquellas vías nuevas y en perfecto estado que justamente nos ayudan a transitar regularmente a unas velocidades altas. Caso contrario, o en contraposición de esta realidad, tenemos justamente aquellas vías que tienen baches, tienen pequeñas deformaciones, tienen desgaste, y esto a su vez también no ayuda a que vayamos a unas velocidades, imprimir un poco mayor de velocidad al vehículo, y por el cuidado que hay que tener, justamente tenemos que circular a bajas velocidades. En parte ayuda a la seguridad, pero por supuesto afecta a las condiciones mecánicas de nuestro vehículo y conlleva con eso lo que habíamos dicho hace algún tiempo, ¿no? La aparición de microsueños, la aparición de algunas molestias al conductor, que justamente es basado en un poquito la impaciencia que podríamos nosotros guardar o ganar en esas circunstancias. Otro de los factores que tenemos que revisar, que guardan relación con la velocidad de circulación, justamente son las características del vehículo, ¿no? Y hablamos de la vía, del estado de la calzada, y por supuesto va a depender mucho de cilindraje, va a depender mucho también de la tecnología de los vehículos, para que los conductores a modo extremo, usemos esta palabra, abusen de sus cualidades o capacidades para imprimir más velocidad, ¿no? Y otro de los factores, finalmente, el que tiene que recordarse y el que nunca va a estar exento de guardar el cuidado que tenemos que tener, es justamente el de las condiciones climáticas. Estas, por supuesto, están ahí presentes e influyen directamente en los elementos de vehículo, como primordialmente los neumáticos y los parabrisas. ¿Cuáles factores o condiciones climáticas a ver? Por ejemplo, la lluvia, la neblina, el polvo y la ceniza. Sí, entonces hay que guardar mucho cuidado con eso. Ahora, no todo es malo, no todo es negativo, no todo es defectuoso, podríamos decirlo así, por hablar, por no utilizar otros términos, sino más bien hay que guardar nosotros ciertas precauciones, o en este caso hemos denominado consejos, ¿sí? Si usted, por ejemplo, circula en la noche con la luz de cruce, no rebase, no supere los 90 kilómetros por hora. Si usted está en medio de lluvia de intensidad mediana, reduzca por lo menos la velocidad de la que usted regularmente está circulando, reduzca en un rango, un margen de 10 a 20 kilómetros en menos, ¿no? En una curva, si usted está circulando de la misma manera con luz de cruce, también haga una reducción en un 10% la velocidad señalada. Si llueve, por ejemplo, ahí tenemos que guardar muchísima más precaución, un 30% de la velocidad. Y si existiese un peligro de caída de nieve, de hielo, de nieve, de granizo, que es muy habitual en nuestro país, hasta un 60%, ¿no? Imagínense en ese rango de reducción que tenemos que guardar por la peligrosidad que representa esto en el momento de la circulación. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, le elimina prácticamente la capacidad, la fuerza de fricción entre la calzada y el neumático, y pues se vuelve prácticamente un objeto deslizable, ¿no? No es aconsejable que usted circule por carreteras de características heladas, pero en el caso de un par de carreteras aquí en el país, no, 3 carreteras, si no mal recuerdo, si no tiene más remedio, le toca nada más que reducir la velocidad hasta este rango que se les acaba de manifestar a ustedes, ¿no? Entonces, guardemos siempre esas precauciones, como yo les he dicho, no confiarnos, no hay que confiarse,
no hay que pensar en que hemos conducido probablemente por varios años, por varios kilómetros, por una cantidad aparentemente suficiente para considerarnos perfectamente profesionales y no confiarnos de aquello, ¿no? Lo que no ha pasado en años puede pasar en un segundo. Y para que nos quede un poquito más claro, bueno, ¿qué es la luz de cruce, no? La luz de cruce la consideramos un elemento muy importante en la iluminación de nuestro vehículo y es obligatoria por ley en todos los vehículos, así que no se preocupen, no es una ley, no es una luz especial, ¿no? Viene ya implementada en, en los vehículos, sí, y justamente sirve para iluminar la carretera, que es sobre la cual estamos circulando, de una manera más cercana a nuestro vehículo, teniendo en cuenta que es recomendable que nosotros no debemos causar el famoso o conocido deslumbramiento sobre otros vehículos, ¿no? Así que hay que tener mucho ese cuidado, esa precaución y tener siempre en consideración estos temas, ¿no? Nosotros estaremos bien lanzados a la carretera siempre y cuando tengamos el mayor de los cuidados, la mayor de las precauciones en esta temática.